No, no, que es lo de menos lo que pasa. Lo que interesa es la trama, la trama, digamos, la trama de las monjas, que es muy divertida. Bueno, quiero decir que todas estas cosas pasan en internados, ¿no? Hace poco hubo una epidemia de risa en un internado, ¿no? Pasan cosas de este tipo que se mimetizan, ¿no? Bueno, pues los manicomios, las cárceles, los cuarteles, los orfanatos, los conventos, los campamentos de refugiados, esto Goffman propuso eliminarlo todo, es decir, que no existiera. Pero es que además existe otra situación, que no es un lugar y que es también una institución total, y es la niñez. La niñez en sí misma es una institución total, ¿no? Hay una canción de Pink Floyd, que es esa de otro ladrillo en el muro, another brick in the wall, sí, another brick in the wall, donde se hace una crítica, digamos, a la escuela tradicional británica, que es de donde salieron todos estos músicos, y la niñez, pues es, como sabéis, un estado muy vulnerable para recibir toda clase de influencias negativas, ¿no? De hecho, la presentación esta se abría con una cita de una persona que ahora os presentaré, y que decía que allí donde hay poder hay abuso, ¿no? O sea, parece ser que cualquier relación de poder termina en una relación de abuso, sea en la infancia, sea en el convento, sea en el orfanato, en las monjas, las cárceles o en cualquier otro lugar. Bueno, Natasha Kampusch fue una chica austríaca que fue raptada cuando tenía 13 años en la calle por un tipo que la metió en una furgoneta y se la llevó, y la tuvo 3.096 días en cautividad, ¿no? 3.096 días. Es un libro que podéis encontrar en internet, se llama así, el libro 3.096 días, de Natasha Kampusch. Y este libro es muy interesante porque nos narra la relación que se estableció en este caso entre el captor y su rehén, ¿no? Es decir, la relación que hay entre el captor y su rehén es muy parecida a la que existe entre el perpetrador y su víctima, y repite el fenómeno de la identificación con el agresor, ¿no? El caso es que Natasha Kampusch la tenía este hombre recluida en una especie de sótano, y esta muchacha se las arregló para ir ganando su confianza y que poco a poco la dejara subir arriba a tomar el sol o a salir al jardín, incluso a irse de vacaciones con él, hasta un día que se escapó, ¿no? Lo interesante es que cuando se escapó, él se suicidó, ¿no? Con lo cual ya podemos ver un poco cuál es la relación entre el captor y su rehén, ¿no? El asunto es que esta mujer tiene ese libro que se llama 3.096 días, y que yo me leí en su día porque buscaba testimonios de primera mano sobre cómo se conforma esa relación de la identificación con el agresor, ¿no? Y es muy interesante porque ella lo cuenta muy bien, lo relata muy bien. Es que la misma persona que te castiga es la misma que luego te ofrece un regalo, ¿no? Entonces esa oscilación entre el beneficio de una chocolatina, por ejemplo, ¿no? O el castigo de no dejarte
no dejarte salir de tu habitación. La misma persona establece esta oscilación y eso es precisamente lo que genera la identificación con el agresor. En tanto que ella no tiene más remedio, si hubiera un poli bueno y un poli malo, se identificaría con el poli bueno, ¿no? Pero al ser la misma persona, poli bueno y poli malo, no tiene más remedio más que elegir la parte benéfica de este captor, ¿no? Con lo cual se pierden las coordenadas de la realidad, ¿no? Porque si precisamente el que me ha capturado es el que me da la chocolatina, pues al final resulta que el principio de la realidad se tambalea, ¿no? Pero esta muchacha tuvo, yo creo que tiene una personalidad muy, muy fuerte y fue capaz de invertir este proceso de víctima y del perpetrador, ¿no? Y yo creo que ella lo que cuenta en su libro es que poco a poco se lo fue ganando para que le diera más espacio de libertad y aprovechó un momento determinado para huir, ¿no? Y eso demuestra que tenía un yo muy fuerte, porque fijaros que después de 3.096 días pues es difícil mantener esa tensión como para poderse escapar, ¿no? de esa casa. James Rhodes es un pianista clásico, que por cierto lo invitamos a venir a Castellón al Congreso de Patología Infanto-Juvenil, que va a tener lugar el mes de junio, y se disculpó diciendo que no podía venir porque había estado en España recientemente también, en Madrid, presentando su libro que se llama Instrumental. Este hombre es un músico que escribió un libro reciente, que es de este año pasado, y que se llama o se subtitula Memorias de música, medicina y locura, ¿no? En este libro él cuenta un poco su vida y su peripecia psiquiátrica y su curación, ¿no? Y cómo llegó a curarse, según él, a través de la música. Bueno, también es verdad que este hombre tuvo la suerte de tener un tratamiento muy bien establecido en un programa en Estados Unidos, y de esos programas que duran 3 o 4 meses, ¿no? Y que no sales de allí hasta que te curan. Y la verdad es que el libro vale la pena leerlo, porque es un chico que fue víctima de abusos sexuales por parte de su profesor de gimnasia, que al parecer esto en Gran Bretaña es muy frecuente, el ser este tipo de abusos entre los profesores de gimnasia. Y lo que cuenta no solamente es la narración de lo que cuenta, sino las reflexiones que hace acerca del poder y acerca de los síntomas que presentó, que los presentó todos, como ahora veremos. Y es un libro muy interesante, que yo también os recomiendo que lo leáis si podéis, porque os estáis interesados en saber cómo los abusos en la infancia son tabú, y de alguna manera hay como una complicidad, ¿no?, para mirar hacia otro lado cuando suceden, ¿no? De hecho, este chico, que comenzó a ser sodomizado por este profesor a una temprana edad, pues nadie se dio cuenta, nadie en el colegio, nadie se dio cuenta, nadie en su familia cayó en la cuenta de que algo le estaba pasando cuando hizo ese cambio tan
relevante de su personalidad, y tampoco nadie vio que tenía sangre en las pantorrillas cuando recibía la sodomización. Los profesores, algunos tuvieron la mosca detrás de la oreja, pero no hicieron nada. Es decir, una de las cuestiones que plantea James Rhodes es esta, la de mirar hacia otro lado, ¿no? Todo el mundo mira hacia otro lado. Y cuando pasan los años y él se decide a contarlo, pues es retraumatizado, ¿no? Él cuenta que a una tía suya le contó, ya de mayor, cuando ya había pasado mucho tiempo, le contó lo que le había sucedido, y su tía le dijo: ay, es que tú eras muy mono. Fijaros que esta frase tiene muy mala leche, ¿no? O sea, ¿por qué tiene mala leche? Porque le está diciendo que la culpa la tiene él, por ser tan mono. Si no hubiera sido tan mono, pues a lo mejor aquel no se hubiera fijado en él, ¿no? Es decir, que ojo con lo que les decimos a las personas traumatizadas, porque recordando a Ferenczi los podemos volver a retraumatizar, ¿no? Ojo con esas intrusiones en la intimidad ajena, porque la intrusión a la intimidad no es solamente en la bragueta, la intrusión a la intimidad es en los recuerdos, ¿eh? Hay que andarse con cuidado con eso y ser muy honesto con lo que hacemos con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, pues el caso es que James Rhodes, en su periplo psiquiátrico, pues recibió los siguientes diagnósticos: toxicomanía, trastorno disociativo múltiple, trastorno por estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y depresión mayor. Todos. Ya, todo el vademecum, ¿no? Y eso, cuando veáis eso en algún paciente, pensad: trauma al canto, porque ha hecho un cuadro tan complejo, ¿no? Que ahora es de una manera, ahora es de otra, ahora lo veo en urgencias y se va con un diagnóstico de no sé qué, hay droga por el medio, hay esquizofrenia. Ha recibido tantos diagnósticos y tantas que lo que hay que pensar es que todo sea mentira, ¿no? O sea, de que en un momento haya una cosa, en un momento predomine otra, en un momento predomine otra, pero la etiología, es decir, la causalidad central, hay que pensar siempre que hay un trauma grave y severo en la infancia y adolescencia. James Rhodes, que es este hombre, dice cosas, también se autolesionaba, ¿no? Se autolesionaba. Las autolesiones no son un diagnóstico, pero son uno de los síntomas de muchos diagnósticos, ¿no? Dice: a mí me gustan mucho las autolesiones. Dice, no solo te colocan, sino que también te permiten expresar el asco que te inspiran el mundo y tu persona. Aquello era como tener una aventura sexual, especialmente obscena, pero sin gastarte una fortuna en habitaciones de hotel. Fijaros como lo siniestro, ¿no? Lo siniestro está por ahí flotando en el ambiente, ¿no? Las autolesiones, vosotros sabéis que las autolesiones son conductas que tienen como función el provocarse dolor, para estimular el sistema opioide, y de esa manera dejar de sentir, disociarse, ¿no? Pues ya sabemos que los opioides disocian, ¿no? Disociarse y compensar otro tipo de dolores, ¿no?
Dice, hay un nudo peculiar en mi interior que me impide disfrutar de las cosas que me gustan si no es a escondidas. O sea, lo bonito del disfrute de las cosas es hacerlo escondido, dentro del váter, si es posible, ¿no? Con la única excepción del tabaco, todo lo que me brinda placer me da vergüenza. El sexo tiene que ser en secreto y con las luces apagadas. Tocar el piano con los postigos echados, la puerta cerrada y nunca delante de otras personas si no han pagado una entrada. Drogas, solo y en una habitación mugrienta. Cuanto más mugrienta, mejor, sin que me molesten. Autolesiones detrás de la puerta cerrada de un baño. Comer, normalmente de forma rápida, acelerada y de pie. Fijaros como todo está desocializado, ¿no? Todo está como muerto, como si fuera cadavérico, ¿no? En descomposición, ¿no? Es así como se siente él por dentro, ¿no? En esa descomposición moral, ¿no? Bueno, y es por eso que el trastorno por estrés postraumático pues es un diagnóstico que está ahora en crisis porque Judy Herman en su libro Trauma y Recovery, ¿cómo se llama en español? Recovery, restablecimiento o trauma y curación, podría decirse. Trauma and Recovery se llama el libro. Trauma y recuperación se llama en castellano este libro, que es un libro, yo creo que de los más importantes que se han escrito en este tema de lo traumático. Y Judith Herman lleva varios años llamando la atención de la APA para que tomen en consideración un nuevo diagnóstico que ella propone que sea el trastorno por estrés postraumático complejo, ¿no? El diagnóstico fue tomado en consideración en la versión revisada del DSM-4 y también en el DSM-5, aunque no ha recibido todavía, digamos, los avales necesarios para que sea tomado en consideración, aunque sí que se encuentra en periodo de observación y de investigación. Como veis, este caso que os he contado de Rhodes, pues encajaría perfectamente en este nuevo epígrafe que hemos titulado el trastorno por estrés postraumático complejo, que si os caéis en la cuenta, lo que supone es una modificación del criterio A, del trastorno por estrés postraumático. Es decir, el trastorno por estrés postraumático necesita un criterio A, ¿no? Que es que la persona ha tenido que sufrir un episodio o varios episodios que supondrían para cualquier otra persona o la mayor parte de la población una modificación clínica en el sentido de padecer todos los síntomas que van detrás del estrés postraumático, ¿no? Pero lo que propone Judy Herman es que este criterio A debería de extenderse a todas las situaciones de dominio interpersonal totalitario. De manera que ahí podrían encajar no solamente las situaciones que antes os he contado del propio Goffman, ¿no? Sino que ahí podríamos decir que hay situaciones como por ejemplo el caso de la mujer que vive con un hombre que la maltrata,
Eso se llama luz de gas, que es otro de los casos típicos. La mujer acaba enloqueciendo de alguna manera por el abuso de su marido. El moving laboral pues también entraría dentro de esa categoría, el moving. Es decir, hay una serie de situaciones que hoy en día no se pueden diagnosticar como TEP, que con este epígrafe nuevo, el trastorno por estrés postraumático complejo, pues podrían encajar perfectamente, ¿no? Por cierto, salieron salvados el James Rhodes y era todo de gente que había sido abusada y tal. ¿James Rhodes salió dónde? Sí, en Salvados. ¿En Salvado? Ah, hace tiempo, ¿no? Sí que lo entrevistó ese Ébola, ¿no? Hace algunos meses, sí. Y está mal porque sin leerte el libro creo que te enteras bastante de la historia. Sí. Ah, la historia es terrible, ¿no? Pero terrible, ¿eh? En este sentido, el trauma complejo podría ser definido como un evento traumático que es crónico, interpersonal y que se inicia en la niñez, que incluye el abuso sexual, físico y emocional en niños o niñas, la negligencia, ser testigo de violencia doméstica y la experiencia de vivir en un campo de refugiados, haber sido cautivo de una secta y sometido a un dominio totalitario, ¿no? Esta podría ser la justificación de este nuevo diagnóstico, que de momento se llama DESNOS, que quiere decir trastornos de estrés extremo no especificado, ¿no? Y la sintomatología pues se presenta como características parecidas al estrés postraumático, solo que algunos TEPs caerían fuera de esta clasificación precisamente por el criterio A, ¿no? Os voy a poner un ejemplo para que veáis que el trastorno por estrés postraumático se da a veces en ausencia de criterio A, ¿no? O que el criterio A tenemos que verlo con lupa, ¿no? Y es un caso que yo vi hace algunos años y que lo vi no de forma clínica, sino que la vi porque vino a presentar una queja del servicio. Entonces esta mujer era una mujer profesional, no voy a decir dónde trabajaba, pero trabajaba en una institución no sanitaria, y esta mujer vivía como todos vivimos, en unos pisos que tienen un garaje, ¿no? Y que a través de esa rampa pues sale el coche y tal. Bueno, pues esta mujer un buen día salió por el garaje y no pudo salir porque había un coche aparcado en la puerta de su garaje. Y entonces llamó a la policía, ¿no? Llamó a la policía y vino la policía, y el caso es que ella llegaba tarde a su trabajo y fue poniéndose cada vez más agresiva y más nerviosa, porque al parecer le pasaba con mucha frecuencia que cuando iba a salir de casa no podía salir sacar el coche, ¿no? Entonces aquello fue subiendo de tono, ella con la policía fue subiendo de tono, empezaron a discutir, empezaron a reñir, empezaron a faltarse al respeto. Entonces la policía la amenazó con detenerla y entonces ella se cabreó más y aquella discusión de tráfico, podríamos decir, fue aumentando de tono hasta que ella comienza a pegarle a la policía, ¿no? Empieza a sacudirle a la policía, con lo cual ya tenemos el delito en medio, ¿no? La agresión al policía de turno. Entonces el policía de turno la cogen, la reducen, ¿y dónde la llevan?
a urgencias del hospital provincial. Y entonces aparece aquí la señora y entonces hay un psiquiatra que la atiende en urgencias, ella está gritando como una loca, en fin, está agitada, en un trastorno de agitación, de esos que se ven en urgencias tanto, y entonces va él y le pone un no sé qué para sedarla, ¿no? Entonces hay que volver a pincharla, hay que volver a sedarla porque está muy, muy agitada, la tienen que atar porque si no empieza a pegar a todo el mundo en fin, con un cuadro que ya sabéis cómo funcionan los cuadros en urgencias, la tienen que atar y entonces al final de todo consiguen sedarla, ¿no? Consiguen sedarla y buscar a la familia, ¿no? Porque no tienen... Entonces van a buscar a la familia y al cabo de unas horas se presenta aquí el marido y se hace cargo de la situación, esperan a que se despierte, tal, y se la llevan, ¿no? Se la llevan y al cabo de unos días esta mujer va y desarrolla un TEP, pero un TEP de libro, con todos los síntomas de habidos y por haber. Y entonces viene a verme y para quejarse del psiquiatra que la había atendido y me cuenta toda esta historia, me cuenta toda la historia excepto un detalle que eludió, que es que ella le había pegado a la policía. Eso no lo dice. En ningún momento ella ha pegado a la policía. O sea que si no hubiera sido por eso dirías, coño, pues el criterio A sí que se cumple, pero ha sido ella la que ha generado, en cualquier caso el que tendría que tener el TEP es el psiquiatra, ¿no? o la policía, ¿no? Que fueron las víctimas, ¿no? y sin embargo era ella Con esto quiero decir que muchas veces el criterio A no es necesario para desarrollar un TEP ni un TEP ni un trastorno por estrés agudo, ¿no? Que podríamos llamar en este caso. Esto no sería un TEP, sería un trastorno por estrés agudo. Entonces yo lo que hice con esta mujer fue proponerle atenderla ambulatoriamente, a lo que se negó porque no quería saber nada de nosotros ni del hospital, y yo le aconsejé pues que en cualquier caso que se buscara un terapeuta, porque sí que cumplía criterios para ese diagnóstico, ¿no? Con este cuadro, con este ejemplo, pues era que quería comentar de que muchas veces el criterio A está en crisis, ¿no? Es muy restrictivo, ¿no? Es muy restrictivo en tanto que hace falta pues un estrés objetivo muy grande para poder diagnosticar un TEP, si no, no. De manera que el próximo día que será el día 9 de junio, viernes, en el seminario de metaformación, pues voy a intentar terminar con este curso de la traumática historia del trauma, y os voy a hablar de trauma, estrés y estragos parentales como colofón a este curso, que espero que haya sido de vuestro interés y que no os haya resultado demasiado pesado, a pesar de que yo soy consciente de que los miércoles tenéis una agenda muy dura, ¿no? Muy diversificada, ¿no? Tener en cuenta que las personas tenemos el cerebro cableado para atender no más de unos 40 minutos, ¿no? Todo lo que pase 40 minutos, pues parece ser que nuestro cerebro no lo procesa igual, ¿no? Entonces, esto de los miércoles de estas sesiones maratonianas que hacéis desde las 8:30 hasta las 2, pues yo creo que habrá que hacer algo para cambiarlo eso, porque no creo que sea demasiado útil el teneros tantas horas aquí escuchando a los oradores, sobre todo cuando los aparatos no van, ¿no?
Bueno, los que queráis venir el día 9, el viernes día 9, pues ya sabéis que ese día haremos la última sesión, ¿vale? Yo tengo una duda. ¿Eh? Tengo una duda. Del caso que has contado antes, que no me ha quedado muy claro si el criterio A no estaba o era el hecho de haber pegado a la policía. No, el criterio A no estaba en el sentido. El criterio A es que tiene que haber un estrés lo suficientemente objetivable y externo, ¿eh? Es decir, que no lo provoques tú, sino que una cosa que te llegue, un terremoto, una violación, un accidente de tráfico. O sea, pero en este caso, si te fijas, el criterio A no está porque es ella la que genera la situación de agresión, ¿no? Y el hecho de la estancia en urgencias, que la contengan una paciente que a lo mejor no es una paciente psiquiátrica, que nunca ha estado vinculada a ¿Qué? este tipo de experiencia. Sí. ¿Puede ser un poco traumático? Sí, lo es. Los ingresos psiquiátricos, solamente por el hecho de que son de alguna manera impuestos, son forzados, siempre son traumáticos. Unas personas lo viven mejor que otras, pero desde luego, el otro día lo contaban en una sesión clínica, ¿no? Toda la vida me acordaré de cuando me daban los TECs, tal. Es decir, yo eso lo he oído decir muchas veces, ¿no? No, al hospital no, que ya estuve una vez. Es decir, hay como una fobia, ¿no? Se va desarrollando una fobia al hospital porque la mayoría de los ingresos que hacemos son forzados. Y el ingreso forzado desde el punto de vista psicológico, es un trauma, claro. Todo lo que es forzado es un trauma. Por eso ahora está de nuevo, vuelve el tema de los espacios psiquiátricos sin medicación, ¿no? Vuelve a estar de moda ese discurso, que desde mi punto de vista es imposible, pero bueno, se puede decir, ¿no? que deberían de haber espacios libres, sin medicación, siempre que se pueda. Claro que hay casos que se puede y casos que no se puede, ¿no? Pero sí que es cierto que el ingreso psiquiátrico por sí mismo, y el diagnóstico médico también, tú ves al médico que te diga, no, usted lo que tiene es cáncer, y verás tú si eso no es traumático, ¿sabes? Claro que es traumático. Es decir, todas las noticias que son hechas de esta manera a lo bruto, pues son traumáticas, y el ingreso psiquiátrico lo es. El estigma quizá también. El estigma también, pero el fondo de la cuestión es lo forzado es el que te aten o lo que te ceden a la fuerza. En el caso de esta mujer, tener el coche implantado y no poder irse al trabajo, podría ser la situación traumática. Hombre. Depende, a lo mejor le acaba de la cuestión es que ahí estaba plantado y no podía. Estresante sí que es, pero tanto como para decir que eso es traumático, eso es una, ¿cómo se llama esto? Es una adversidad de la vida, ¿no? Pero imagínate que es que tenía un amante y iba a coger el avión y ya no lo iba a ver en 5 años. Eso es el borracho del puente, el cuento del borracho del puente. Ya te lo contaré.